Buenas tardes, hermanos y hermanas venezolanos. Primer encuentro interplanetario en apoyo a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez en los esfuerzos por la recuperación de la democracia en Venezuela. Nosotros, parlamentarios de diversos países del mundo reunidos en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del primer encuentro interparlamentario en apoyo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez, en la campaña por la recuperación de la democracia en Venezuela, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, a nuestros colegas parlamentarios de todo el mundo y a todos los pueblos amantes de la paz, la libertad, la justicia y la democracia, a los fines de declarar nuestro firme respaldo al Parlamento venezolano como único poder legítimo del país, al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de este cuerpo legislativo y presidente encargado de la República, en ejercicio de las disposiciones de la Constitución venezolana vigente. Reconocer a la democracia representativa como el único sistema político acorde con nuestras tradiciones, anhelos y esperanzas. Ratificar lo establecido en la Carta Democrática Interamericana en cuanto a que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, al respeto a los derechos humanos, al acceso al poder y a su ejercicio en sujeción al Estado de Derecho, la celebración de las elecciones periódicas, libres, justas y transparentes. Reafirmamos que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es el único poder legítimo del país, producto de la celebración de un proceso electoral respaldado por 14 millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre del 2015. Reconocemos el vigor de este honorable y legítimo Asamblea Nacional, que en pleno uso de sus atribuciones ha representado a la voz de millones de hermanos venezolanos, resistiendo, denunciando y avanzando en la defensa de la Constitución, de la libertad y el futuro venezolano. Alertamos al mundo de que los venezolanos han atravesado la peor de las crisis en su historia republicana, la destrucción del sistema político venezolano, al ataque a la sociedad civil, la persecución de la disidencia civil y militar, ejercida para policías y organismos de seguridad a la orden del régimen, el quiebre del Estado, que no solo ha perdido sus instituciones políticas constitucionales, sino que además ni controla su territorio ni es capaz de atender mínimos requeridos generales de la población, a fin de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud y servicios políticos fundamentales. Lamentablemente, el resultado de las políticas del régimen usurpador, las carencias de condiciones mínimas de vida, la pérdida del poder adquisitivo, el colapso de los servicios públicos, la crisis del sistema de la salud, la falta de medicinas, las cifras de desnutrición, la deserción escolar y entre otros casos el hostigamiento permanente a un pueblo que pide a gritos ser libre. En consecuencia, la migración venezolana no es el resultado de una guerra declarada, es el producto de la depresión que atraviesa el país, del uso y abuso de los recursos del Estado para chantajear y someter a una nación sumergida en el deseo incansable de progresar en su país, donde ahí carecen las oportunidades y las garantías. Reiteramos el llamado a la comunidad internacional. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y la migración es tan solo una de las consecuencias de esta terrible situación. Nuestro mensaje como países hermanos no puede ser otro que reafirmar nuestra profunda solidaridad y respaldo al hermano pueblo venezolano. Rechazamos que la respuesta del régimen usurpador siga siendo el uso de las instituciones al margen del Estado, como el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha servido para judicializar y perseguir a parlamentarios
de la legítima Asamblea Nacional y a sus trabajadores. Por tal motivo, repudiamos el secuestro del diputado Juan Requenes, quien cumple 476 días detenido, y del ciudadano Roberto Marero, jefe del despacho del presidente Juan Guaidó. Exigimos su liberación inmediata, así como el respeto a la prerrogativa permanente de los 25 parlamentarios a quienes se les ha allanado su inmunidad, a los 31 parlamentarios que han sido forzados al exilio, a los 3 parlamentarios que se encuentran en embajadas, 2 en la clandestinidad, y al total de 125 parlamentarios que han sido sometidos a algún tipo de acoso o de persecución. Frente a toda esta realidad, los parlamentarios del mundo nos ponemos de pie y nos solidarizamos con nuestros colegas parlamentarios venezolanos y con el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó. Habido cuenta que somos conscientes del peligro y la amenaza que reviste toda esta situación generada del régimen usurpador de Nicolás Maduro contra el Parlamento venezolano y el pueblo venezolano. Respaldamos las decisiones adoptadas por consenso en las sesiones del Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria, celebrada el 18 de octubre del 2017 y el 10 de abril del 2019, en San Petersburgo y en Doha respectivamente, donde manifestaron, abro comillas, los que se aburrieron fueron ustedes, abro comillas, su profunda preocupación por las restricciones generales interpuestas a la Asamblea Nacional, que no le impide llevar a cabo su trabajo, sino que también demuestra un completo desprecio por las instituciones del propio Parlamento. Se sorprende de que la Asamblea Constituyente, en lugar de centrarse en redacción de la Constitución, reemplace constantemente a la Asamblea Nacional, debidamente elegida, y se considere competente para levantar la inmunidad parlamentaria a un miembro de la Asamblea Nacional. Cierro comillas, abro comillas. Insto una vez más a las autoridades a que detengan una forma inmediata todas las formas de acoso a los miembros de la Asamblea Nacional, a que velen por todas las autoridades pertinentes del Estado, respeten sus derechos humanos e inmunidad parlamentaria, e investiguen y establezcan en su totalidad la responsabilidad de las violaciones mencionadas previamente de sus derechos. Insto asimismo a las autoridades pertinentes a que garanticen que la Asamblea Nacional pueda desempeñar plenamente sus funciones en respecto de sus facultades y mediante asignando la financiación adecuada para su debido funcionamiento. Cierro comillas. Apoyo en todos sus términos el contundente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que tal como se ha concluido, abro comillas, durante más de un decenio Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilita las instituciones públicas y menoscaba la independencia del Poder Judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra las presuntas amenazas internas y externas. En su firme lucha por el restablecimiento del orden democrático, la libertad que es el punto inicial para la reconstrucción integral del país y significará el fin de los problemas que ha generado. Hoy, 26 de noviembre del presente año, nos declaramos en lucha permanente por la paz, la estabilidad, el bienestar y el progreso de nuestros países y ratificamos la vigilancia permanente a lo que sucede en Venezuela, que se ha convertido en un problema global. Parlamentarios y guardianes de la institucionalidad democrática, de los principios de equidad, de equilibrio, autonomía y división de los poderes públicos, el imperio de la ley, de la libertad, de la justicia, de la equidad. Como somos, reafirmamos que solo habrá paz en Venezuela cuando la unión de todas las fuerzas permitan el cese de la usurpación, se instale un gobierno de transición y se convoque a un proceso de elecciones libres,
verdaderamente democráticas, transparentes y justas, donde el poder del voto retome su valor como medio para el cambio político y pacífico en Venezuela. No es hora de la indiferencia ni de las prácticas similares que redunden en expresiones de complicidad. Es hora del más alto compromiso por el bien más apreciado para todos nosotros, ese espíritu de civilidad, democracia y pujante que nos llaman a la construcción de una comunidad de estados libres, democráticos y respetuosos de la ley. En el Palacio Federal Legislativo, Venezuela, 26 de noviembre del mes de septiembre 2019. ¡Que viva Venezuela libre! Esto, ciudadano presidente. Muchísimas gracias.